es la parte número 5 de la serie ¿Cuál es tu enfoque? Y para esto, el Evangelio de Juan, capítulo 9, versos 27, 28 y 29. 3 versos de la Biblia vamos a estar leyendo en ese pasaje bíblico. ¿Ya lo tiene? Bueno, si no lo ha encontrado todavía, vamos a leerlo y usted escúchelo y medítelo, por favor. Abra su corazón a la palabra de Dios, porque en la medida en que usted abra su corazón a la lectura de la palabra, desde ahí Dios comienza a edificar su vida. ¿Ok? Porque la palabra de Dios no entra en un corazón cerrado, por eso es importante que abramos nuestro corazón. Sino a la lectura, por lo menos a escuchar la lectura. Amén. Dice así: Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Gracias, Señor, por tu palabra. La ponemos en tus manos para que tú hagas lo que tengas que hacer con ella. Edifícanos a través de la misma, Señor. Te damos toda la gloria y la honra, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. Quiero empezar a predicar cuando ya todos estemos bien concentrados, porque tenemos la particularidad de que salimos de la alabanza y luego comenzamos a movernos y a salir. Quiero que todos estén concentrados, porque cada mensaje que el Señor me muestra es importante. Es su palabra, no es la mía. Entonces yo quiero que ustedes saquen el máximo provecho de la misma. Y quiero decirles a ustedes que en cualquier disciplina de la vida se necesitan personas, hombres y mujeres, que se pongan al frente de nosotros y nos sirvan como guías para alcanzar la meta que nos proponemos seguir. A dichas personas se les conoce como líderes. Como ya dijimos, en cualquier nivel de la vida, dígase en el deporte, se necesitan líderes, personas que nos enseñen a alcanzar las metas propuestas. Dígase en el trabajo, necesitamos de supervisores, necesitamos de mayordomos, necesitamos de personas que nos instruyan a desarrollar el trabajo. Dígase en las familias, se necesitan jefes de familia, padres. ¿Ok? Y madres, desde luego, o sea, padres incluyen los dos, el padre y la madre. Dígase en los negocios, por ejemplo, se necesita algún mentor, alguien que nos enseñe a desarrollar nuestro negocio. Dígase de los destinos de un país, también se necesita un líder que guíe los destinos de ese país. La vida cristiana no es la excepción con respecto a la manera en que Dios quiere guiar a su pueblo a través de la vida. Es a través de líderes que Él usa para comunicar su voluntad. Es importante, Dios estableció el liderazgo. Para todo rebaño se necesita un pastor y para cada grupo se necesita un líder. Fíjense que a lo largo de los siglos vemos en la historia bíblica que Dios ha usado grandes líderes para guiar a su pueblo. Podemos mencionar varios de ellos. Podemos mencionar a Moisés, por ejemplo, uno de los grandes líderes. Creo que es el más grande que ha dado la humanidad. Podemos mencionar a Josué, Gedeón, Samuel, David, entre otros, que fueron grandes líderes que supieron guiar al pueblo de Dios por sendas de justicia, por sendas establecidas por Dios. Quiero hacer una pregunta y no me la conteste. ¿A quiénes escoge Dios? ¿Y cuál es el criterio que Él usa para llamar un líder? Bueno, déjeme decirle que Dios no hace excepción de personas. Para que llame a alguien no es que llame al que le caiga bien, sino que lo que pasa es que Dios constantemente llama a hombres y a mujeres, pero no todos atienden. Y los que atienden, a ellos les comunica su mensaje y los establece como líderes de su pueblo.
Dios está buscando constantemente líderes, hombres y mujeres, a quienes oigan su voz y estén dispuestos a tomar riesgos por Él. Y esto lo vemos a través de la Biblia. Fíjense que la Biblia menciona varios pasajes bíblicos donde Dios hace un llamado a personas, y no solamente a uno o a dos, sino que Él hace un llamado y son pocos los que atienden. Por ejemplo, en el Salmo 14:2, no lo busque, yo se lo voy a leer, y el Salmo 53:2 también dice exactamente lo mismo. Dice: Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para buscar si había algún entendido que buscara a Dios. Él se asoma desde los cielos y ve y dice: alguna persona que esté atento, alguna persona que quiera escuchar mi voz, alguna persona que quiera saber mis planes, a quien yo le pueda comunicar lo que he planeado para la humanidad. Constantemente Dios está buscando. Pero claro, si Dios está hablando la palabra de Dios y usted está enfocado en otras cosas, pues Dios no le va a comunicar nada. ¿Ok? Si Dios está hablando y usted está pensando en su negocio o buscando la manera de cómo ser más exitoso en la vida, en su trabajo, en su negocio, en cualquier otra disciplina, Dios no le va a comunicar nada. Porque Dios habla a las personas que estén atentos. Haga esto. Dígale a la persona que está a su lado. Pero dígaselo, por favor. Dígales: hermano, Dios no te va a decir nada este día si tú no estás atento. Dígaselo. Hermano o hermana, Dios no te va a decir nada este día si tú no estás atento. ¿Ok? La palabra de Dios va a pasar de noche y tú vas a salir en las mismas. ¿Ok? Bien. En el Éxodo capítulo 19, en el libro del Éxodo capítulo 19, versos 10 al 11, dice: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santificaos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Dios hizo planes para hablarle a todo el pueblo. Pero ya en el capítulo 20 del mismo libro de Éxodo dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de las bocinas y el monte que humeaba, y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Se da cuenta que Dios siempre está buscando gente atenta, pero a la gente le da temor hablar con Dios? Entonces dice: bueno, yo no puedo predicar la palabra de Dios, yo no puedo entender la Biblia, para eso está el pastor, para eso están los maestros. Pero Dios quiere comunicarse con todo el mundo. ¿Ok? Vamos a dejar eso a un ladito por ahí porque tenemos que concentrarnos en el tema. Basado en esto nos damos cuenta de que cualquiera que esté dispuesto a oír la voz de Dios, a someterse a su voluntad y a correr el riesgo, puede ser un líder potencial para las multitudes. Hablando de líderes, fíjese que la gente no tiene problemas para seguir a alguien como líder y reconocerlo como líder, pero tiene otros problemas. Un problema muy grande que tiene la gente, la humanidad, la iglesia, es reconocer al buen líder. Y en eso quiero enfocarme en el día de hoy. La gente tiene problemas para reconocer al buen líder. No que no quiera un líder, sino el problema es encontrar al líder correcto. Y la gente se equivoca constantemente de líderes. Fíjese, muchas veces la gente sigue a alguien como líder incondicionalmente, aunque éste los esté llevando a la perdición. Este es el caso de personas que siguen ciegamente a hombres malos que lo único que quieren es establecer su reino aquí en la tierra. Hay líderes que están puestos al frente de multitudes, pero lo único que buscan es establecer su reino aquí en la tierra. Y a esos líderes la gente los busca, los sigue. Otro error que comete la gente es que algunas veces tiende a idealizar cómo debe de ser su líder. Muchas veces están al frente de un buen líder y no lo siguen porque tienen el ideal erróneo de cómo debe de ser su líder.
Esto desde luego se ve más en el cristianismo, porque en el trabajo llega a uno y le dicen, este es tu mayordomo, este es tu supervisor, te sometes a él y no pasa nada, porque si no lo haces te corren del trabajo. Pero en la iglesia no. En la iglesia, hermano, ¿quién es el maestro de escuela dominical? Es el hermano fulano de tal. No, pero es que ese no me cae bien. ¿Quién es el pastor? No, pues ese es el hermano. No, está muy gordito, ese no lo queremos. Porque idealizamos a un líder. Número 3, otro error que cometen es tienden a no reconocer al buen líder aunque lo tengan al frente. Al líder que los puede guiar por el buen camino y llevarlos a un buen destino, le es difícil enfocarse en su liderazgo y alcanzar una credibilidad en la iglesia, sobre todo cuando el líder enseña la sana doctrina. Hace que muchas veces le caiga mal a la gente porque no predica o enseña lo que la gente quiere escuchar. Número 4, a veces surge un buen líder, pero les cuesta mucho trabajo a la gente que les crea. Esto se refleja cuando la gente tiende a quedarse con el recuerdo de un líder anterior y se aferran a él rechazando cualquier otro que venga en su lugar. Este es precisamente el caso del pasaje bíblico que estamos leyendo. En eso nos vamos a enfocar en el día de hoy. Hablé todo esto de liderazgo porque estamos hablando de una parte de la Biblia en donde sucedió algo con el ministerio de Jesús. Todavía tiene su Biblia ahí, en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 9. ¿Sí lo tiene ahí? Bien. Fíjese que dice ahí, la primera parte dice, Él les respondió. O sea, está hablando de un ciego, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, es más, vamos a mencionarlo de una vez. Fíjese que Jesús iba pasando por un lugar en cierta ocasión y de repente vio a un ciego y lo sanó. Y para variar, cuando sanó a este ciego era día de reposo. Esto levantó una conmoción con los judíos porque querían saber quién se había atrevido a profanar el día de reposo. Por lo cual comenzaron a interrogar al ciego, al hombre que había sido ciego. Por lo cual esto impacientó al ciego. Y por tantas preguntas que le estaban haciendo, el ciego les contestó, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Vea que esta respuesta refleja una molestia a tanto interrogatorio de los judíos a la persona que había sido ciego. Le hacían preguntas como, ¿y quién te sanó? ¿Cómo le hizo? ¿Quién le dio autoridad? ¿Quién es este hombre? Es un pecador porque no guarda el día de reposo. ¿En dónde está? Etcétera, etcétera. Todas esas cosas le preguntaban a este hombre. Cuando este hombre había sido ciego y todo el mundo lo conocía como ciego y recibe la sanidad de parte de un hombre X tal y de repente lo ven ciego y en lugar de alegrarse con él porque había recuperado la vista, le comienzan a hacer preguntas. Oye, ¿qué te pasó? ¿Quién te sanó? ¿Por qué te sanó? Es día de reposo. ¿Dónde está? Y cosas así por el estilo. Y eso impacientó a este hombre. Por eso él les contesta, ¿queréis también vosotros hacer sus discípulos? ¿Por qué me preguntan tanto y tanto? ¿Por qué me hacen tantas preguntas? ¿Acaso quieren venir a ser ustedes a ser sus discípulos? Esto fue un gran error por parte del hombre. Esta pregunta que hizo le trajo muchas consecuencias. Fíjese lo que dice enseguida. Y le injuriaron. ¿Qué quiere decir injuriar? La palabra injuriar quiere decir afrentar, agraviar, insultar, ofender. Le ofendieron, le afrentaron, le agraviaron, le ofendieron. Lo cual quiere decir que le dijeron de groserías. Le dijeron palabras obscenas. Le dijeron, ¿qué le dijeron? No sabemos lo que le dijeron. Seguramente le recordaron su 10 de mayo. ¿Por qué? Porque se atrevió a decirles, ¿por qué me preguntan tanto? ¿Acaso quieren hacerse discípulos de este hombre? Y ellos se enojaron y le comenzaron a decir cosas. Quizás le recordaron hasta de que se iba a morir.
Luego sigue más adelante y dijeron, tú eres su discípulo. Esta palabra es clave y es precisamente el centro, el corazón del sermón en el día de hoy. Note que para ellos era una gran ofensa el solo pensar en hacerse discípulos de este hombre. Luego vamos a hablar un poquito más de esto. Pero esto es lo que yo quiero predicar en este día. ¿Se acuerdan que estamos hablando de líderes? Bien. Pero nosotros, dice, discípulos de Moisés somos. Dicen, tú eres su discípulo, nosotros discípulos de Moisés somos. Ahora fíjense en esto. Vea el dejo de orgullo que decían, nosotros somos discípulos de Moisés. Si yo les pudiera hacer una pregunta a estas personas, yo les preguntaría si ellos hubieran salido de Egipto junto con los que salieron de Egipto atravesando el desierto, ¿estarían siempre apoyando a Moisés incondicionalmente? ¿O serían los primeros que le dirían, no había suficientes tumbas en Egipto para habernos venido a matar al desierto? Porque estos que se decían discípulos de Moisés eran generación de las personas que cuando iban con Moisés en el desierto le injuriaron y muchas veces quisieron apedrear a Moisés y le reclamaron y dijeron, tenemos hambre, tenemos sed, y le dijeron, no había suficientes tumbas en Egipto para venirnos a matar aquí al desierto. Y comenzaron a decirle, extrañamos los ajos y las cebollas. Imagínense extrañando ajos y cebollas en el desierto. Y muchas veces se enojaron contra Moisés y lo quisieron apedrear. Ahora, estas personas que son las generaciones de ellos dicen, nosotros discípulos de Moisés somos. Y luego dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado con Moisés. Decían que sabían que Dios había hablado con Moisés, pero ¿qué decían sus padres de ellos? ¿Saben qué decían sus padres de ellos? Solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Eso está en Números 12:2. Porque cuestionaban si Dios verdaderamente hablaba con Moisés cuando Moisés estaba yendo por el desierto con el pueblo. Ahora estos se atreven a decir que eran discípulos de Moisés. Y por último, en la parte bíblica que leímos dice, pero respecto a ese no sabemos de dónde. Fíjense la excusa, no sabían de dónde era Jesús. Cuando Él se cruzaba con ellos todo el tiempo, cuando los habían confrontado, cuando les había hablado y les había dicho, hipócritas, porque ponéis vuestros ojos en las tradiciones de los hombres antes que en la palabra de Dios. Y más cosas que el Señor les decía. Ahora decían, ¿de dónde es este Jesús? Redundando un poco en lo que dijimos al principio, de que Dios necesita líderes, este cuadro que acabamos de leer o que acabamos de meditar nos describe lo que es poner el enfoque en un líder incorrecto. Uno de los problemas que tiene la gente, uno de los problemas que tiene el pueblo de Dios, uno de los problemas que tiene la iglesia es que muchas veces ponemos nuestros ojos en los líderes incorrectos. El pueblo de Israel estaba mal enfocado en cuanto a sus líderes, siempre lo ha estado. No es que quiera hablar mal del pueblo de Israel, amamos al pueblo de Israel, pero cometió muchos errores y nos enfocamos en esos errores para que nosotros como iglesia no cometamos los mismos errores. Necesitamos poner nuestro enfoque en los líderes que Dios ha levantado para no cometer los errores que ellos cometieron. Ellos son el primer pueblo de Dios, nosotros somos el segundo pueblo de Dios adquiridos y comprados con la sangre de Cristo. Y si ellos cometieron ese error, esos errores, nosotros debemos de guardarnos de cometer esos errores. Y si esto está escrito en la Biblia, es porque nosotros debemos de aprender de lo que ellos hicieron para nosotros no cometer el mismo error. Dios les había levantado grandes líderes a través de los siglos. Levantó a Moisés, gran líder, el más grande de todos, un buen líder. Levantó a Josué, a Gedeón, a casi todos los jueces, hasta llegar a Samuel, el último de los jueces. Gran líder, buen líder Samuel. Hablando de los reyes, les levantó a reyes como David, entre otros.
Les habló, les levantó profetas como Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y todos ellos fueron buenos líderes, fueron levantados por Dios. Pero debemos de ver todos estos detalles. Primero que nada, todos estos fueron buenos líderes en su momento, pero ellos ya no estaban. Ahora estaba un líder actual ante sus ojos. Ya Dios se los había llevado, porque todo hombre tiene un lapso de tiempo para actuar. La gente siempre vive poniendo plazos. Algún día me voy a firmar. Algún día voy a empezar a trabajar. Algún día me voy a preparar para predicar la palabra de Dios. Algún día voy a empezar a evangelizar. Algún día voy a empezar a orar. Algún día voy a leer la Biblia completa. Y comenzamos a poner plazos. La Biblia dice que todos tenemos un tiempo para actuar. Estas personas tuvieron un tiempo para actuar. Fueron grandes líderes, pero ya no estaban. Dios te dio un número de años para que tú actúes. ¿Cuántos años te dio? 60, 70, 100 años quizás. Quizás 20. En ese tiempo tienes que actuar, obrar en lo que Dios te puso a hacer. Quiero que vea esos detalles. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice el mismo Señor Jesucristo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que es de día, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie pueda trabajar. Entre tanto que estoy en este mundo, soy la luz del mundo. Dice Juan en el libro de Juan capítulo 9 versos 4 al 5, un poquito antes de lo que estamos meditando en el día de hoy. Tienes un tiempo para actuar. Nadie es dueño del día de mañana. Nadie puede decir: no más que me haga viejo, no más que ya sea grande, no más que me case, no más que tenga mi hijo, no más que vea a mis nietos, no más que mis hijos se gradúen, no más que me jubile. Nadie puede decir eso, porque nadie es dueño del día de mañana. De lo único que eres dueño es de hoy. Porque al salir de ese lugar te puede atropellar una bicicleta o resbalarte con una cáscara de banana y ahí quedas. Es necesario notar que los líderes que ya mencionamos y otros que no hemos mencionado, cuando fueron presentados al pueblo, déjeme decirle una cosa. Hablar de todos los líderes que hemos mencionado, cuando fueron presentados al pueblo, los recibieron bien, ¿verdad? No. ¿Qué pasó? Los rechazaron. Como dijimos de Moisés, Moisés fue rechazado por ellos. Y muchas veces lo quisieron apedrear. Pero a Elías sí lo quisieron, ¿verdad? También lo persiguieron y lo querían matar. Bueno, pero sí aceptaron a Samuel, ¿verdad? También lo rechazaron a Samuel. Bueno, entonces ¿a quién aceptaron? A David. Tampoco lo aceptaron. Dicho sea de paso, ¿en quién seguía enfocado el pueblo cuando David apareció como rey? En Saúl. Pero Saúl ya no estaba. Bien, entonces ¿a quién aceptaron? Cada uno de los líderes, todos fueron rechazados por el pueblo de Dios. Ahora déjeme decirle una cosa, que una vez que Dios se los llevó, entonces comenzaron a recordarlos. Nadie como el rey David. Y todavía en este tiempo siguen añorando el reinado del rey David. No decían lo mismo cuando lo estaban persiguiendo. El más representativo de los profetas de Dios fue Elías. Sin embargo, Elías lo persiguieron y lo querían matar. Y no pudieron hacerlo, sino que lo hubieran hecho. Bien, también debemos siempre notar que ellos estaban siempre atrasados, ya que cuando surgía un buen líder lo rechazaban, lo perseguían y lo mataban, pero después de su muerte levantaban un monumento y lo recordaban. El mismo Jesús estaba siendo rechazado en esos momentos por los judíos.
Ahora que Moisés ya no estaba, cuando estaba Moisés lo persiguieron, lo quisieron apedrear, lo rechazaron, tuvo mucha oposición, quisieron buscar otros líderes, buscaron a Coré, se presentó y dijo, bueno, no es justo, nosotros también, Dios puede hablar por nosotros. El mismo Aarón y María se levantaron en contra de su hermano y constantemente querían derrocar a Moisés. Moisés ya no estaba, pero ahora sí decían, somos líderes, somos discípulos de Moisés. Y se estaba presentando al Señor Jesús y lo estaban rechazando. Por eso Jesús dijo de ellos, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Hoy en este tiempo hay muchos cristianos que dicen, y a Jesús lo crucificaron los judíos, ¿cómo tuvieron tal corazón y lo latigaron? Yo hubiera estado ahí, yo no hubiera participado en eso. Porque nosotros siempre vamos retrasados. Mire, una persona que no ha hecho casi nada en la vida, vive, se muere y lo están velando. Y no falta quien diga, ay pobrecito, tan buena gente que era el difuntito. Y solamente se dicen cosas buenas, ya que se murió. ¿Ya para qué? Con ganas de que el difunto se levante y levante la cabeza. ¿Y ahora para qué lo dice si ya me morí? Cuando estaba vivo nunca me mereciste nada. Bien, no estamos hablando de eso. Esto está en Mateo, lo que les leí está en Mateo 23, 29 al 31. Por último, tanto ellos como nosotros debiéramos saber que todos los grandes líderes de Dios que Dios ha levantado, aunque sean de parte de Dios, todos y cada uno de ellos son eclipsados por la grandeza y supremacía del único y verdadero líder. Este es Jesús, el Hijo de Dios. Moisés era un gran líder. Eliseo fue un gran profeta. Juan el Bautista fue un gran profeta. David fue un gran rey. Pablo fue un gran evangelista. Sin embargo, todos ellos puestos juntos desaparecen al frente de la imagen del Hijo de Dios. ¿Está entendiendo? Todos ellos son eclipsados en su grandeza por la grandeza y supremacía de Jesús, el Hijo de Dios. Él es el líder de líderes. Él es el Señor de señores. Y todos los demás antes de Él y después de Él vinieron solamente para guiarnos a Él. Moisés se enfocó en guiar al pueblo a Jesús. Elías vino para dirigir al pueblo a Jesús. David representa el reino de Dios, el rey, la supremacía del reinado de Dios. Y podemos mencionar cada uno de ellos. ¿Qué es lo que vino a hacer Juan el Bautista? A preparar los caminos del Señor. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Enfocar al Cristo crucificado. Juan el Bautista dijo de sí mismo, detrás de mí viene uno que es más grande que yo, del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus zapatos. Importa que yo mengue para que Él crezca. Él nunca buscó una supremacía para sí mismo. Todos los que vinieron antes y después de Él quedan empequeñecidos delante de la grandeza de Jesús, al que estaban rechazando los judíos. Con todo esto podemos notar que el enfoque, ¿cómo se llama la serie? ¿Cuál es su enfoque? Okay. Ellos tenían su enfoque puesto en conceptos errados de un líder, conceptos errados del carácter de Dios. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios rechazó a los profetas de Dios porque no les decían las cosas que querían escuchar, porque tenían conceptos errados del mismo Dios? Fíjense que en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 18, versos 5 al 7, dice, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podemos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco
Porque nunca me profetiza bien, sino que siempre me profetiza mal. Yo no me gusta ir a esa iglesia porque ese pastor siempre está hablando del pecado, que hay que arrepentirse, que hay que buscar una vida santa, que hay que consagrarse a Dios, que hay que estudiar la palabra de Dios, que hay que congregarse. Por eso no me gusta. Me gusta ir a una iglesia donde me haga sentir bien. El concepto errado del líder de Dios. Ahora, como dijimos antes, no es que estemos juzgando al pueblo de Dios, pues nosotros amamos a Israel. Solo que debemos ver los errores para no cometer los mismos. Qué bueno sería decir que esto quedó atrás, que la gente de ese tiempo no sabía reconocer sus líderes, pero no es así. La gente del mundo vive siguiendo líderes malos. Por eso es necesario que usted escuche este tipo de mensajes. La gente en este tiempo está siguiendo líderes malos. Si no fuera así, personas como Hitler, Stalin, Fidel Castro, Hugo Chávez, entre otros, nunca hubieran sido lo que fueron si no tuvieran seguidores. Pero surge un líder malo como Hitler y dice que ellos son una raza superior y que los judíos están desechados de Dios y que hay que exterminarlos. Y multitudes lo siguen a él. Como ya dije, la gente no tiene problemas con seguir un líder. El problema es que escogen mal sus líderes. ¿Ok? Ese es el problema. ¿Y qué podemos decir de los líderes que han inventado las religiones falsas? Como hemos mencionado desde este púlpito muchas veces acerca de las religiones falsas. Si estos líderes que han inventado religiones falsas no tuvieran seguidores, nunca hubieran existido esas religiones. Si Buda no hubiera tenido seguidores, nunca hubiera existido el budismo, ¿verdad? Si Mahoma no hubiera tenido gente dispuesta a seguirle, no existiera el musulmanismo. Si Elena Helen de White no hubiera existido o no hubiera tenido seguidores, no existieran los adventistas. Si José Smith nunca hubiera tenido seguidores, aún después de muerto, no existieran los mormones. Y multitudes que los siguen a ellos. Porque repito, no es que tengan problema con seguir a un líder, el problema es que escogen a sus líderes. Bien. ¿Qué podemos decir de los líderes? Bueno, esto ya lo mencioné, lo que han inventado las malas religiones. Y nosotros, los llamados cristianos, ¿qué podemos decir de nosotros? Los llamados cristianos. ¿Ok? ¿Qué podemos decir de los llamados cristianos? No nos quedamos atrás. Y no siempre tenemos en el enfoque correcto en los líderes, en los buenos líderes, los líderes que Dios levanta. Ya que muchos grupos de gente están teniendo conceptos cerrados de un líder, han seguido lobos disfrazados de ovejas que solo buscan gloria para sí mismos y establecer su propio reino. Hay líderes dentro de la vida cristiana, dentro del cristianismo, que no son otra cosa más que lobos rapaces que lo que buscan es establecer su propio reino y gloria para sí mismos. ¿Quieren que les mencione algunos de ellos? Ustedes lo saben. Sale un líder que es el máximo líder de la iglesia. Y dicen de la iglesia solamente es una. ¿Y cómo va vestido? Y todo el mundo se arrodilla ante él. Y todo el mundo le aplaude. Y cuando suspira o abre la boca, la gente se desvanece de adoración por un hombre, un ser humano. Y solamente con que los voltee a mirar y les haga la bendición, se desvanecen de dicha porque los miró el líder. Y si lo tienes enfrente de él, te pone la mano para que se las beses. ¿Es eso de Dios?
no estoy hablando solamente de la iglesia católica, estoy hablando de los líderes en diferentes religiones falsas que lo que buscan es gloria para sí mismos y que las multitudes llamadas cristianas van detrás de ellos. Porque los llamados cristianos no siempre saben escoger o identificar los líderes. Mire, Dios ha puesto hombres. Dios levanta hombres como líderes, pero no para que estos los guíen a la gente a sí mismos, sino para que estos guíen a la gente a Dios. Dios ha levantado líderes, voy a repetir esto, pero no para que estas gentes guíen a la gente a sí mismos, sino para que estos guíen a la gente a Dios. ¿Ok? De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Esto se describe bien en la iglesia de Corintios. Fíjese lo que dice en el libro de Primera de Corintios 1, 12 y 13. Dice, la gente de Corinto, de la iglesia de Corinto decía, yo soy de Pablo. Y el otro decía, no, yo soy de Apolos. Y el otro decía, yo soy de Cefas. Cefas era Pedro, ¿ok? Yo soy de Cefas, yo soy de Pedro, pues. Y el otro decía, no, yo soy de Cristo. Y Pablo se enoja y les dice, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso un hombre mortal, común y corriente, imperfecto, murió por nosotros? ¿Quién murió por nosotros? ¿Quién murió por nosotros? ¿A quién nos debemos? ¿A quién? ¿A Samuel Joaquín? ¿A Francisco I? ¿Cómo se llama? Ellos no han muerto y no han muerto, y aunque murieran por nosotros son pecadores, igual que nosotros, su muerte no alcanzaría ni para pagar sus propios pecados, menos los míos. El único que murió por nosotros es Cristo. Amén. Ya casi vamos a terminar. Bueno, ya terminamos, mejor dicho. Déjeme decirle esto. Esto es la conclusión. Ponga mucha atención. Porque hay muchas personas que se dejan llevar por la apariencia o la forma de hablar de un líder, la carisma de un líder, la elegancia de un líder, el triunfalismo de un líder. No estamos hablando de grandes líderes, estamos hablando de buenos líderes. Porque aunque Moisés pastoreó miles, cientos de miles, eso no lo hacía un gran líder, lo hacía un buen líder. Voy a decir a continuación, quiero darte el verdadero enfoque de cuáles deben de ser las características de un verdadero líder, de un buen líder, de un líder puesto por Dios. Si quieres tomar nota, escríbelo o apúntalo en tu mente. Un buen líder nunca debe de guiar la atención de la gente a sí mismo. Yo soy igual que ustedes. Yo soy un servidor de ustedes. Yo estoy para servirles a ustedes. Yo no tengo ninguna supremacía sobre ustedes. No tienen que guardarme ninguna reverencia. Guárdensela toda a Dios. El líder, el verdadero líder, debe de ser conducto para que la gente conozca a Jesús. Nunca debe de guiar la atención sobre sí mismo, pero debe de ser el conducto para que la gente conozca a Jesús. Si tú conoces más de tu líder que de Jesús,
tu líder está mal y tú también. ¿Cuántos de las personas que están en doctrina de error? Yo sé que me voy a meter en problemas, pero ¿cuántos católicos conocen la verdadera imagen, la personalidad de Cristo? ¿Cuántos saben que Cristo murió por sus pecados? ¿Cuántos saben que en ellos tienen redención y gracias a su sacrificio tienen la oportunidad de no ir al infierno? ¿Cuántos lo saben? Y puedo decir de otras religiones, porque la atención está puesta en seres humanos, pero no en Cristo. Yo no estoy aquí para que ustedes me conozcan a mí. Yo estoy aquí para enseñarles la imagen y la figura de la persona de Jesucristo y el carácter de Jesucristo, para que ustedes lleguen a ser moldeados a la imagen y la semejanza de Él, no de mí. Usted me sigue a mí, está perdido. Si usted me imita a mí, olvídese. Yo voy a hacer esto yo voy a dejar de hacer esto porque el pastor no lo hace. Está mal. Entonces el verdadero líder nunca busca la atención para sí mismo. 2. El verdadero líder nunca busca la exaltación para sí mismo. ¿Quién es el que merece toda exaltación? ¿Quién es el que merece toda adoración? Jesús, Dios. Es el que merece toda la adoración y la exaltación. No un hombre, no el líder, no el pastor, no el obispo, no el presbítero. No. El único que merece toda atención, toda adoración, toda exaltación es Dios, es Jesús, nadie más. Nunca mires. Yo sé que aquí yo le doy gracias a Dios porque estoy feo. Pero si yo estuviera más guapo y me vistiera de una manera elegante, con un traje sastre que me costara $5,000 cada traje, dirían, wow, cuán elegante es el pastor. Yo veo los predicadores de la televisión, no todos, ¿verdad? No puedo generalizar. Y los veo y digo, wow, qué elegante está. Y le hacen así y ponen su mano y tienen un anillo que destella. Wow, qué hermoso anillo tiene. Y un reloj, yo no sé cuánto les costará, pero hecha estrellitas de tan hermoso que está ese reloj que tienen. Una corbata tan fina que yo creo que esa corbata no les ha de costar menos de $500, esa corbata. Oh, si yo tuviera una corbata como esas. Unos zapatos bien boleaditos, perfectamente vestidos, esbeltos, no tienen un poquito salida. No, bien. Yo pienso que ha de haber una persona que le dice, hey pastor, compóngase porque aquí está un poquito desalineado, porque si no lo va a captar mal la cámara. Ok, ya, tiene que estar bien alineadito el pastor. Están captando la atención para sí mismos, no para Cristo. Importa que yo como pastor mengüe para que Cristo sea exaltado en mí. ¿Entiende? No es la exaltación para mí, la exaltación es para Él. Yo no morí por ustedes, yo no pagué por sus pecados, yo no di mi sangre por ustedes. Al contrario, yo necesité de una salvación. Un verdadero líder no debe buscar establecer su propio reino. ¿Hay líderes cristianos que buscan establecer su propio reino? ¿Quién tiene su propio reino aquí en la tierra? Su castillo, sus tesoros. Su propio barrio o colonia en Guadalajara. ¿Sabían ustedes que la gente le canta a Samuel Joaquín?
y le adora y le dicen el verbo encarnado. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían ustedes que le dicen al Papa, le dicen el vicario de Cristo? ¿Sabe qué quiere decir vicario de Cristo? Quiere decir en lugar de Cristo. O sea, en otras palabras, a Cristo lo hacemos a un lado y ponemos al vicario de Cristo. O sea, viene una persona que tiene más capacidad que yo y lo ponen a predicar porque el pastor ya no predica muy bien. Vamos a poner a fulanito de tal, el vicario del pastor. Empezando por ahí. Un verdadero líder no busca establecer su propio reino. Nosotros los siervos de Dios buscamos establecer el reino de Cristo en la vida de los individuos y en los corazones de la gente. Nosotros trabajamos para establecer el reino de Cristo en el corazón de cada persona, no para establecer nuestro propio reino. Yo tengo que hacer crecer esta iglesia para que yo tenga yo mayores ingresos y ande yo en buenos carros y vista yo buena ropa, me compre yo una buena casa, tenga yo una aquí, otra en la costa, otra en México, otra en las montañas, porque me gustan mucho las montañas. Y para hablar conmigo tiene que hacer appointment. Y tiene que esperarse 2 meses o 3 meses porque el pastor no tiene tiempo. Y si me ve de lejitos. No sabe por dónde aparezco ni por dónde salgo. Simplemente ya estoy en el púlpito y me voy y no me vuelven a ver. Bueno, precisamente por eso muchas veces la gente no me la cree que soy pastor, porque yo me revuelvo con todos ustedes. Escuché una vez una persona que dijo, el pastor debe oler a oveja. ¿Sabe que los pastores en el tiempo de Israel y ahora en este tiempo los que pastorean ovejas andaban revueltos con las ovejas y andaban vestidos con una túnica que no les permitía andar con buenas ropas porque tenían que ir al campo a apacentar las ovejas y su ropa olía a campo, a sudor y olía ¿a qué? Estiércol de las ovejas. Y nadie podía abrazar o ver, aún por eso los veían mal en el tiempo de Israel porque olía a oveja. Pero hoy en este tiempo hay pastores y líderes que ya no huelen a oveja, huelen a perfumito. Chanel o como no sé qué perfumes caros habrá. Noche en Katana o no sé cómo se llama. Así es de que si yo huelo mal es porque ando entre ustedes, ¿ok? Un buen líder no debe de buscar alabanza para sí mismo. Cuando hablamos de alabanza no nos referimos a cantar en alabanza. Sin embargo, ya mencioné que hay un líder que le cantan alabanzas a él. Bueno, no hablamos de que le canten alabanzas, pero el hecho de exaltar los logros de una persona es darle alabanza a la persona. Alabanza es exaltar los méritos de una persona. ¿Quién es el que merece que le exaltemos sus méritos? Es Jesús, por sus proezas, por su amor, por su gracia, por su misericordia, por la compasión que tuvo de nosotros y por lo que Él hizo por nosotros. Por eso decimos que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Por eso le decimos que Él es varón de guerra. Por eso decimos que su victoria nos da la victoria. Es Él, es Jesús. Yo no he peleado por ustedes. Yo no soy nadie. Y por último, un buen líder debe de glorificar solo a Jesús. Y toda la gloria se le debe de dar ¿a quién? A Jesús. El Señor Jesús dijo, viene detrás de mí un ayudador. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío. Hablando del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo exalta y glorifica a Jesús, ¿quiénes somos nosotros para quedarnos con la gloria de Jesús? ¿Quiénes somos nosotros para esperar que nos digan que hicimos buen trabajo?
Pues es que yo he trabajado tanto tiempo en esta iglesia y nunca he recibido un merecimiento o un reconocimiento de la gente. Aquí no aprecian mi trabajo. No hace falta. Aquí el único que merece ser exaltado por sus méritos, por lo que Él ha hecho por nosotros, es Jesús. Yo tengo algunos años sirviendo en esta iglesia. No espero que un día me den un reconocimiento. Mi cumpleaños pasa y me da gusto que ni siquiera se acuerden, porque yo no estoy para recibir nada de parte de ustedes. Y si lo hacen bien, y si no, no me voy a decir, aquí no me aprecian, aquí no aprecian al pastor, ni se acuerdan de mí en mi cumpleaños. El único que merece todo reconocimiento, toda exaltación es Jesús. Si tú trabajas, si tú te esfuerzas y no recibes ningún mérito o reconocimiento, entonces dale la gloria a Jesús, porque estás en el camino correcto. Es importante que nosotros estemos enfocados en reconocer al verdadero líder, en seguir al verdadero líder, no por lo que el líder ha hecho, sino por lo que Él ha sido puesto a hacer, y que cumpla con ese llamado por el cual fue el llamado a lo que lo llamaron a hacer. Es importante eso, porque de lo contrario va a empezar a divagar y empezar a enfocarse en cosas que lo van a desviar del camino del Señor. He dicho algunas cosas que quizás ofenden a alguna persona. Prefiero honrar a Dios y no predicar lo que ustedes quieren escuchar. Escuche la palabra de Dios, medite en ella, asimílela y déjese guiar por ella, y no por lo que los malos líderes le puedan decir. ¿Está entendiendo?